¿Ya? Ya estamos todos. Buenas noches, bienvenidos a la chapería del Charletics. Hoy empezamos segundo intento del programa de la Agenda 2030. Así que vamos a empezar con una analogía poética, una reflexión inicial que os quería hacer. Es solo una máscara. Eso es solo 1,5 metros. Es solo por 2 semanas. Es solo los restaurantes. Es solo una fiesta. Eso es solo hasta que disminuya la cantidad de personas infectadas. Esto es solo para reducir la ocupación de los hospitales. Eso es solo unas pocas semanas más. Esto es solo hasta que llegue una vacuna. Esto es una pulsera de rastreo. Es solo una aplicación. Este es solo un sistema de reconocimiento facial. Eso es para que la gente sepa que está a salvo a tu lado. Es solo para que sepan con quién te estás reuniendo. Son solo unos meses más. Este es solo un vídeo que ha sido eliminado. Esto es solo una publicación. Es solo un poco de censura. Estos son solo los negacionistas del corona. Es solo un sensor. Esta es solo información mediática. Esto es solo para que puedas viajar. Esto es solo para que puedas votar. Es solo un par de años más. Esto es solo tu libertad, que día a día desaparece y ni siquiera te das cuenta. Empieza la charpería de Charletics. Hoy os quería presentar... Hoy os quería hablar de un famoso escritor y periodista que se llama George Orwell. Se me ha olvidado mi libreta de apuntes personales, donde tenía unas grandes frases filosóficas. Así que os voy a recordar un poco lo poco que se me ha quedado de estas frases, así las más importantes, y una reflexión antes de morir que hizo este señor. Este señor es conocido por grandes obras como Homenaje a Cataluña, ya que combatió en la Guerra Civil Española. Es un señor que proviene de Inglaterra. Escribió el libro 1984, o el más conocido es La rebelión en la granja. ¿Vale? Entonces, como periodista que es, una de las grandes frases así que hizo es periodismo es decir lo que nadie quiere que sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Decir la verdad es decir lo que nadie quiere que se sepa. No es exactamente igual, pero parecido. Así ya que, sin más dilación, os voy a poner esta pequeña reflexión del señor George Orwell, que dura 2 minutitos. Ostras. Ahora. Is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I am not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution... In 1984, by drawing an accurate portrait of the future. I think that allowing something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always
there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling upon the enemy, helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. No permita que suceda. No dejen que lo hagan. Depende de usted. Esa es la gran reflexión de George Orwell. Todo depende del pueblo, todo depende de nosotros. Y al final esta élite globalista que a través de la televisión, redes sociales y demás medios masivos nos inducen en su forma de pensar, en el comportamiento social que debemos tener, en lo que se conoce como el pensamiento único, en lo que a nivel más conceptual yo conozco como la dictadura sin lágrimas. Esta dictadura sin lágrimas que Pedro Sánchez nos está imponiendo. Un gobierno socialista, un gobierno que aparentemente dice que se preocupa por el pueblo. ¿Realmente este gobierno se preocupa por el pueblo cuando nos quiere obligar a toda su población a vacunarse? Cuando nos engañan día a día, cuando nos multan por salir a la calle a partir de las 12 de la noche, de las 11, de la hora que sea, cuando se nos prohíbe nuestra libertad de pensamiento, es cuando se nos prohíbe lo que es realmente nuestra libertad. Así que sin más dilación, ahora os voy a poner un vídeo del 23 de octubre de las primeras comparecencias del señor Sánchez, donde anunciaba la justificación de este cierre, de este toque de queda. Y aquí se pone como excusa, como justificación de este toque de queda, la gripe estacionaria. ¿Cuántos medios nos hablan de la gripe estacionaria? Esta gripe que ya hace años ya venía causando centenares de muertes, porque sí, porque la gripe causa muertes, sobre todo a la gente mayor. Pero ¿alguien nos habla a día de hoy de la gripe estacionaria? Pues la verdad es que no. Solo existe que COVID y cada semana el señor y los gobiernos y los medios cada día poniéndonos al día que si positivos, que si asintomáticos negativos y demás bobadas. Así que vamos a poner la mentirijilla que le hemos pillado al señor Sánchez. De las temperaturas podría acelerar la segunda ola de la enfermedad y desgraciadamente así está sucediendo. La llegada del frío, la llegada también de la lluvia, la incidencia de las enfermedades respiratorias estacionales como por ejemplo la gripe, conforman un contexto propicio para propagar la epidemia. Lo ha dicho. La incidencia de las enfermedades respiratorias estacionales, como por ejemplo la gripe, conforman un contexto propicio para propagar la epidemia y para volver a tensionar, como está ya, nuestro sistema de salud. Los expertos habían advertido que el cambio de estación y la bajada de las temperaturas podría acelerar la segunda ola de la enfermedad y desgraciadamente así está sucediendo. La llegada del frío, la llegada también de la lluvia, la incidencia de las enfermedades respiratorias estacionales como por ejemplo la gripe, conforman un contexto propicio para propagar la epidemia. Lo ha dicho. La incidencia... Se ha repetido 2 veces, perdonad. Un lapsus. Vale. Més cosetes. Ahora, lo siguiente. Siguiendo con el tema de la Agenda 2030, os quería mostrar las portadas de una revista famosa que es The Economist, ¿vale? Y voy a enseñaros unas cuantas portadas de este año 2021, ¿vale? De este 2020, perdonad, unas cuantas portadas de la revista The Economist que dan
ciertas cosas que pensar mal, de cómo va a ser el año que viene. Como vemos por aquí, en la primera portada de la derecha, España junto a Marruecos está justo en el pedacito que está fuera del mapa. Podemos pensar que esta zona ya no va a ser tan influyente como lo era antes. Puede ser una interpretación, ¿vale? Respecto a esta, que se ve aquí, por una parte contaminación, por otra parte radioactividad, misiles, justificación de que las energías sostenibles que están haciendo ahora un gran negocio pero realmente no son tan rentables, son rentables. Por aquí abajo vemos un pedacillo de tierra seca, se ve que habrá crisis alimentaria, el cambio climático, más sequía, las estrellitas por aquí de la bandera de China, quizás China al año que viene vaya a tener un gran papel para conformar el nuevo modelo económico que nos va a gobernar durante los próximos, quién sabe, 50, 30 o 100 años, porque las reglas de juego el año que viene van a cambiar. Siguientes portadas. Esta es una portada en la cual es como, bueno, ya lo ves, hay palabras mezcladas y es como el trabalenguas de buscar palabras. Entonces a la derecha tenemos aquí la descomposición de la portada de la izquierda, cosas que iban a ser importantes este año. Obviamente las elecciones de Donald Trump. Ahora mismo en el último programa hablamos de previo a las elecciones, dije que Donald Trump iba a ganar las elecciones. Los medios de comunicación, la interpretación que han dado es Joe Biden ha sido el ganador, es el ganador electo, no, es el presidente electo, y lo que estamos viendo es que el Partido Republicano todos los días y todas las semanas están habiendo conferencias y están aportando pruebas de fraude y nadie está hablando de ello. De hecho, los medios europeos lo que dicen es que las pruebas que está aportando el Partido Republicano no son suficientes y que va a perder el juicio. Esto es política y recordemos que el juzgado encargado de dictar sentencia, el Tribunal Superior de Justicia americano, está compuesto por 9 jueces, de los cuales 6 son republicanos. Por lo tanto, aquí Donald Trump tiene una clara ventaja para ganar en el Tribunal Supremo. Más cosas de la portada. Aquí por el fondo vemos Rusia. ¿Qué más? Exit del Brexit, AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, que es lo que se está aplicando para controlar a la población a través de redes sociales. De hecho, se usan para llamar a la gente para uso comercial, se está usando para, por ejemplo, analizar los gustos de la gente que ve, por ejemplo, películas o series, y a partir de ese análisis el programa de inteligencia artificial te dice qué serie te va a ser más rentable. Un ejemplo claro fue la serie que fue el primer experimento es la serie esta de Netflix del presidente americano. Sí, es que la he visto. Otro lapsus, no va a pasar. Siguiente imagen. Continuando, esto es desde la óptica conceptual lo que puede pasar a partir del año que viene, y este proceso va a durar unos 3 años. Y aquí vemos el momento en el que estábamos actualmente. Ahora mismo, por una parte, tenemos a la derecha
cuál va a ser el camino de Estados de América y a la izquierda el camino de China. Por una parte, lo que estamos viendo es que las bolsas, y ahora vamos a analizar más tarde el caso español, las bolsas se están hinchando, ¿vale? Por ejemplo, el caso del IBEX 35 estaban unos 6.500 puntos sobre los 6.000 y en 2 semanas o en pocos días subió a los 8.500. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el primer paso. Una inflación de la deuda y una inflación de la bolsa. Entonces, lo que está pasando ahora, que ya está haciendo el gobierno americano, ¿qué está haciendo? Y el gobierno europeo, imprimir dinero y dar créditos ¿a quién? A los bancos o a las empresas del IBEX 35. Este dinero obviamente se los van a guardar para ellos y no va a llegar al pueblo. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso? Crisis alimentaria. El pueblo se queda sin comida. ¿A qué nos lleva? Por ejemplo, lo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos con el Black Lives Matter. Una revolución o una guerra civil. Este es el siguiente paso, lo que falta ahora es el detonante. Y esto es relativo porque este proceso iba a empezar desde las elecciones y puede durar 2, 3, 6 meses, todo relativo, no se sabe. Hace falta un detonante. ¿Qué va a ser? No se sabe. Entonces, con el peligro, porque esto ya, por ejemplo, Pedro Baños en Cuarto Milenio ya lo dijo, hay más de 500 milicias armadas. En Estados Unidos la venta de armas ha colapsado. Hay estados donde se han vendido todas las armas, no queda munición a la venta para el consumidor. Entonces, viendo que el pueblo americano está armado, no es de locos pensar, es una hipótesis y es factible, que haya un estallido de guerra civil por el confrontamiento social final. Analizando el caso de China. China, pues claro, China es la fábrica del mundo. Las perspectivas económicas de China es que llega a ser el 40% del PIB para 2040. En el caso de Estados Unidos es que baje del 19% actual al 13%. Entonces, China obviamente va a tener, ya lo hemos visto, es que tengo una imagen también guardada. China en el tercer trimestre de este año 2020, o la evolución de este año 2020, desde que pasó la pandemia subió su PIB sobre un 10%, entre un 10 y un 20%. En cambio, todas las economías europeas han perdido. Y esto es un claro ejemplo de que China está un nivel por delante, tanto a nivel tecnológico, a nivel de recursos, como energía. Entonces, China obviamente tiene, y actualmente tiene una deuda del 250%, va a subir su deuda, va a tener una época de mejor prosperidad, entre comillas, porque ahí también tienen a la gente controlada, viven en dictadura. Y al final lo que tenemos que ver dentro de esta tarta es que al final todo va a acabar en lo mismo, que es lo que se conoce como el nuevo orden mundial. ¿Esto qué es? Esto es un gobierno global, donde se van a sentar los 5 o 6 países más poderosos del mundo, van a debatir cuáles van a ser las nuevas reglas de juego, donde se va a imponer la criptomoneda como forma de pago. De hecho, ya se está hablando de que la vacuna va a llevar para hacer el pago a través de un microchip, una calcomanía. Esto tengo un vídeo que no lo puedo poner ahora, pero lo tengo guardado, que salió en la tele, en la segunda o en la sexta. O sea, esto ya en la televisión española ha salido y te lo pintan como bueno, no es nada extraño. Entonces, a ver, vale. Es que también tenía el programa pensado para ser de vacunas y al final no lo voy a hacer entero de vacunas. Vale, ahora os voy a enseñar un vídeo, y esto para que veáis, ya es que la élite no lo esconde. Esto es un vídeo del World Economic Forum donde te pintan cómo va a ser lo que se conoce como la Agenda 2030 en los próximos 10 años. Y hay cosas que te las pintan como buenas y que son malas, y hay cosas malas que son malas
te las pintan como malas y van a ser peores, como lo vamos a ver en este vídeo. A ver... Vale, cosas que detalles de este vídeo. Como vemos, y coincide con mi primer vídeo, habla de el Gran Reset. Esto corrobora lo que estaba explicando, de que se van a instaurar un nuevo sistema económico y un nuevo sistema de organización, tanto a nivel político, social, en todos los sentidos. Esto es lo que se conoce como el gran reseteo económico, ¿de acuerdo? Y esto ya vemos que hasta desde las instituciones internacionales oficiales ya nos lo vienen advirtiendo. ¿Por qué? Este gran reinicio, lo que está en mi teoría, y probablemente sea algo bastante más cercano a la realidad que lo que podamos encontrar en cualquier medio de información, es que están usando esta pandemia o el COVID-19 para justificar este reseteo del sistema económico, el quiebre económico de grandes naciones. Van a utilizar esta pandemia para justificarlo. ¿Por qué? Porque para el político es algo fácil. Mientras se vayan llenando los bolsillos, que es lo que están haciendo con nuestros impuestos, ellos, sus propuestas económicas, si nos fijamos, cualquier partido, no son a corto plazo, son a más que a corto plazo. Solo piensan en sus 4 años para seguir en el poder y poder sacar más las arcas públicas. Así que debemos de ser cautos, debemos de ser conscientes de que este problema está ahí y debemos de estar preparados y estar atentos para cuando llegue el momento indicado reaccionar porque el pueblo es quien tiene realmente el poder. Al final he estado yo aquí sentado cara a un ordenador, sí, contándoos mis historias, y vosotros estaréis ahí cara al sofá, en vuestro móvil, en vuestra tablet o en lo que sea, en el sofá mirándome a mí, diréis, sí, es que lo que dices tienes razón, pero al final yo necesito un sueldo, necesito de qué vivir. ¿Sabéis qué es lo que pasa, señores? Que el hombre pierde el miedo cuando ya no tiene para comer. Cuando el pueblo se queda sin comida, pierde el miedo. Y en ese momento veremos qué es lo que pasa. Y esto ya no lo digo yo, hay más gente que viene advirtiendo el tema de la crisis alimentaria. Los productos alimentarios de primera necesidad están subiendo, eso es un hecho. Veremos hasta qué punto. Tengo también... esto no lo tengo aquí, pero también vi una comparación, por ejemplo, del precio del café en Colombia, no, en Venezuela, donde está Maduro con el tema del petróleo y todo el rollo,
pasó de valer unos 25 o 50 pesos a unos 1.300. Esto es el problema que lleva la inflación. Y el problema que tiene España es que en política monetaria no tenemos soberanía. España no tiene soberanía básicamente, ¿sabéis por qué? Porque si analizamos las grandes multinacionales españolas, vemos que si analizamos los órganos y los consejos de administración de las grandes empresas como es Telefónica, Iberdrola, Correos o lo que sea, Santander, BBVA, todo está en manos de fondos de inversión, fondos buitre o fondos soberanos. Fondos soberanos como puede ser el noruego o el de Abu Dhabi o chino, y fondos buitre o privados como puede ser BlackRock con 7,5 billones de presupuesto. Y cuando digo 7,5 billones es casi 8 veces el PIB de España anualmente. Así que imaginad si tiene para comprar. Vale. Ahora os voy a poner otro vídeo que es el señor el príncipe Carlos de Inglaterra. Que aquí también vemos ahí que la Casa Real inglesa, mirad, un poquillo de la Casa Real. Estos señores dicen ser ingleses, pero analizando la nobleza negra veneciana, que es cuando inició el capitalismo en el siglo XVI, la nobleza negra veneciana en el siglo XVIII se mudó a Holanda, sobre todo a Hannover. Vale, pues estos señores realmente son de origen holandés, son de Hannover. Vale, entonces estos señores que son de origen holandés son la Casa Real, la Winston. Tenían una propiedad que se llamaba la Casa Winston, o el Castillo de Winston, allí en Gran Bretaña, y por allá por el año 1940 o 50, para mejorar su imagen, pues adoptaron ese nombre para que la población inglesa les viera con mejor imagen. Bueno, vamos a dejar que el viejo loco hable. Uy. Hoy ya tengo internet, ¿no? Sí, está bien. Ahora está, vale. Ya. Perdonad. At the last hour, I'm afraid we are literally at the last hour. And there is real urgency in action. The urgency required, I hope, is that you will join me to drive a new Marshall-like plan for nature, people, and planet, led by the private sector to align our collective efforts and resources for the highest possible impact. We need a shift in our economic model that places nature and the world's transition to net zero at the heart of how we operate, prioritizing the pursuit of sustainable, inclusive growth in the decades to come. There is hope that we can transform the situation, but I'm afraid we are literally at the last hour, and there is real urgency in action. I'm afraid we are literally at Perdonad. Vale. Siguiendo, perdonad, con la Agenda 2030. Esta noticia la compartió Pedro Gómez. Y lo que habla es... Ay, perdonad. Relacionado con el tema del control mental. Esta noticia lo que dice es que en China se acaba de diseñar el primer procesador capaz de leer la mente de las personas. Esto no es nada nuevo. Ya también estaba el proyecto de Starlink o algo así que se llamaba. Es que está el proyecto
de los satélites que quiere lanzar Elon Musk para la Internet global, controlada por satélite. Y también estaba el proyecto del control neuronal, que ya presentó hace unos meses un microchip, que ya presentó el prototipo y allí hicieron una demostración, hay un vídeo que hicieron una demostración con un cerdo, y donde analizaban el comportamiento del cerdo a través del microchip, y es como un pequeño avance para empezar a estudiar cómo funciona el cerebro y a partir de ahí poder realizar cualquier tipo de interferencia dentro de lo que es tu yo, tu alma, porque al final tu cerebro, tu capacidad de razonar está ahí, es tu personalidad, eres tú, y si al final una máquina puede dominarte a ti, pues mal estamos. Y lo que os quería mostrar es un vídeo de inteligencia artificial que han hecho una recreación para que veáis que, por ejemplo, se hace un vídeo de Barack Obama dando un discurso, dando una opinión de X cosa. Pues esto perfectamente puede ser un programa de inteligencia artificial que a través de un holograma coge la imagen de Barack Obama y se hace pasar por un doble de realidad virtual. Y esto es un experimento que han hecho, por ejemplo, con Salvador Dalí. Greetings. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Even though Dali's been gone for 30 years, we're using artificial intelligence to bring him back today. In order to actually train this AI to reproduce Dali's likeness, we've started with finding the right footage of Dali, and then we split that up into frames where he's looking the right way, and we pick the best frames to use for training from that. Our system learns exactly what he looks like and how his mouth moves and how his eyes move and his eyebrows and every little detail about what makes Dali Dali. This is actually a recreated version of Dali. It's not a person playing Dali with makeup. It is actually Dali. We're very careful to use his words so that you learn a lot about what he thought and the way he thought. Bueno, hasta aquí, para que veáis un poco que la ciencia avanza muy rápido y que los cambios y la tecnología que hay actualmente realmente no es la que conocemos o lo que se hace pública. De acuerdo. Més cosetes. Vale. Ahora, bueno, esto es que no me lo dejo para... Es que quería hablar de vacunas, pero esto me lo reservo para otro programa. ¿Sabes? Se prometa, me lo reservo para otro programa. Y las vacunas irán para otro momento porque requiere un programa entero. También quería tocar el tema del aborto. Sí, vamos a tocar el tema del aborto porque esto también entra también con el tema del control social, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis así en plan rapidillo, os voy a mostrar un poco cómo empieza todo, porque al final todo tiene un problema de base, como me gusta explicar. Sobre todo en el tema del control social empieza ya en el siglo XX con cosas como esto, como el informe Kissinger. Esto es bastante famoso. Esto es un documento desclasificado de tiempos de los años 70 de Richard Nixon. Y ahí ya se empezaban, por ejemplo, el Instituto Tavistock o la psicoanalítica que empezó también con la escuela de Frankfurt. Todo esto comenzó con el final de la Segunda Guerra Mundial,
porque se empezó a hacer este tipo de tratamientos y a desarrollar esta ciencia para combatir, por ejemplo, todos los daños psicológicos que produce la guerra para los soldados, las familias y todo este tema, que en parte tiene un buen sentido, pero todo esto tiene su lado negro y es lo que yo me gustaría explicar. Vale. Entonces este documento es muy largo, 13 páginas. Este documento lo que viene a explicar es que se quiere controlar a la población incentivando, por ejemplo, el tema de lo que hemos visto con esto. Vamos a hacer el ejemplo de una familia. Nuestros abuelos, las relaciones sexuales que tenían eran solo para tener hijos. Nuestros padres, ya, por ejemplo, los padres que han nacido a partir de los años 60, 70, nuestros padres han tenido relaciones sexuales por disfrute, por gozar. Esto, entonces pensemos, esto no pasa por casualidad, ¿vale? Esto ha estado planificado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué negocios han surgido, vale? Y volviendo a lo de antes, entonces, a mí me ha pasado, nuestros padres, a nosotros, a nuestras generaciones más jóvenes nos dicen, cuando sois jóvenes, follar todo lo que podáis. Claro, hay que disfrutar de la vida. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues gastarse un huevo de dinero en condones, en juguetillos, en no sé cuántos, ¿vale? Todo esto es un negocio. ¿Qué interesa? Pues claro que interesa al capitalismo. ¿Pasa por casualidad? No. ¿Vale? Otro aspecto que quería comentar. Con el tema de los abuelillos. Vale. Es que he tenido otro lapsus. Con el tema de, por ejemplo, de la familia. Nuestros abuelos, sobre todo lo que el hombre ha sobrevivido, sobre todo la estructura que ha hecho sobrevivir a la humanidad ha sido la familia, ¿vale? Entonces, nuestros abuelos, veis que se preocupan por tener reuniones familiares, por llevarse siempre y tener un respeto mutuo a los padres. Todo esto las generaciones jóvenes lo están perdiendo. ¿Y cómo lo vemos, por ejemplo? En que como ahora se incentiva el que tengamos relaciones con más gente distinta y cuantas más mejor, esto no es bueno crea que las relaciones actuales no se pueda consolidar una estructura familiar firme y sólida y duradera, ¿de acuerdo? Entonces yo os lo digo, cuando he conocido chicas o las últimas relaciones, pues claro, la gente lo que quiere es follar, tric, tric, trac, trac y ya está, y se acabó. Y para tu casa. Entonces, esto al final de la jugada no es bueno para nadie, ¿de acuerdo? Si analizamos, por ejemplo, así datos de natalidad, para que una población se sostenga y tenga un crecimiento sostenible en el futuro, tiene que tener una media de 2,3 hijos por mujer, más de 2. Y la española o la europea, sobre todo la española, está en 1,3. Entonces vemos que datos oficiales, la natalidad en España no es buena. ¿Y qué pasa? Que la pirámide poblacional, en vez de ser una pirámide normal, es así. Hay más gente joven, hay menos gente joven y más gente mayor. ¿Cómo vamos a sostener las pensiones? Y otro dato geopolítico que os quería yo comentar. Hostia, que estoy aquí con... Vale. Bueno, ahora es momento de chapa. A ver, sí. Y otro dato geopolítico que os quería comentar. Europa representa el 15% de la aportación al PIB mundial. El 15%. Aportamos, ingresamos. ¿Vale? Este dato, ¿vale? Ahora otro dato. En tema de gasto social a nivel mundial, Europa representa el 50%. Si Europa tiene un 50% de gasto, ¿cómo va a sostener con un 15% de ingresos? Así, por sentido común, el sistema actual de seguridad social que tenemos es insostenible. Y
Y esto va a acarrearnos muchos problemas que a día de hoy aún no somos conscientes. Vivimos en esa nube de felicidad. ¿Vale? Entonces, ahora os quería enseñar. Este es el informe. A ver, sí. El mismo informe Kissinger, pero el completo. Este ya. Entonces, aquí que vemos. Capítulo 1. Las tendencias de la población demográfica a nivel global. ¿Vale? Capítulo 2. Las cadenas de alimentación de la población a nivel mundial. Otro dato importante a nivel geopolítico, que es importante. Los recursos y la energía. Minerales y carburantes. Capítulo 4. Desarrollo de la economía y crecimiento de la población. El quinto, implicaciones de seguridad nacional, lo típico, defensa y un poco conferencias. Pero bueno, tampoco es para que... Y este es el que a mí me gustaba. Que este es de uno de los clanes, una de las familias que acarrea más dinero a nivel global. Porque al final... Si analizamos el capitalismo, debemos de pensar de que las grandes fortunas no es la que salen en la revista Forbes, el Amancio Ortega, Bill Gates, tal y cual. Porque estos señores llevan ¿cuánto tiempo llevan haciendo sus fortunas? 30, 40, 50 años como mucho. ¿Cuánto tiempo llevan, por ejemplo, los Rothschild haciendo fortuna? O los Rockefeller, que empezaron en el siglo XIX y comenzaron con su gran fortuna, con el petróleo. Estas familias llevan, por ejemplo, los Rockefeller llevan 150 años haciendo riquezas y los Rothschild más de 250 años. Por sentido común, cuanto más tiempo llevas haciendo riquezas, más... y ya no es solo a nivel económico, sino su influencia a nivel político, a nivel global. No os la podéis ni imaginar. Entonces, esto es un documento de 1973. Sí. De la Fundación Rockefeller. Y aquí habla del futuro de la población americana. Y así, por ejemplo, vemos porcentaje de nacimientos, los planeados, los que han surgido. Vemos que sí, más cosillas. Un poquillo de legislación. Lo que os quería enseñar. Vale. Esto es lo que os quería enseñar. Esterilización voluntaria. Esto, pues ya en los años 1970, un estudio de fertilización nacional, pues ya empieza. Esto se relacionaría, pues, claro, con el tema del aborto, que es lo que yo os quería comentar. Desde que el aborto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo no voy a ponerme ni a un lado ni a favor. Simplemente comentar que esto no viene de ahora, viene de antes. Y las cosas no pasan por casualidad. Están planificadas por gente que está más arriba. ¿Vale? La ley. La cuestión moral. Porque claro, esto implica que la población ya no va a desarrollarse como si dijéramos de forma natural, porque para que sea sostenible, si científicamente está demostrado que tiene que ser 2,3 el índice de natalidad y lo tenemos más bajo, esto no está incentivando el que tengamos un desarrollo próspero. Otro apartado, salud pública. Y aquí, claro, habla del porcentaje y el número de abortos, pero bueno, esto yo os lo voy a comentar ahora después en el caso de España. También habla de planificación familiar, por el tema de cómo planificar las familias y la estructura familiar en el futuro. El contexto demográfico. Aquí incluiríamos, por ejemplo, en el contexto, pues todo el tema de las figuras de los famosos que se han desarrollado, el tema de las películas, Hollywood, Disney, las discográficas,
los programas de entretenimiento, la televisión, radio, todos los medios de comunicación que desarrollan, y también los servicios del actual sistema capitalista que disfrutamos. Todos estos servicios creados para mí de forma artificial, o sea, es lo que yo llamo necesidades artificiales, es lo que hace que se desarrolle un contexto que cambie nuestra percepción de la vida, nuestra percepción del comportamiento y de cuáles son nuestras expectativas reales del futuro. Opinión pública, aquí también entra el tema de la manipulación a través de los medios, recomendaciones. Todo esto ya viene de hace más de 50 años. Vale. A ver. Claro. Y aquí era... Bueno, a ver. No, esto es después para el descansillo. Vale. Esto es lo que os voy a enseñar ahora. Vale. Esto es la evolución del aborto en España, desde que se aprobó la ley, ¿vale? Entonces vemos desde que en el año 1985, 86 o por ahí, que España entra en vigor la ley de supuesto... Bueno, la primera ley de aborto, ¿vale? Empezamos con 411 abortos, 411. Pasan los años y, por ejemplo, cuando yo nací en el 95-96 ya había subido a 47.000, ¿vale? En 10 años. En unos 10 años pasamos de 400 a 50.000, ¿vale? Luego siguieron y aquí entra en el año 2008-2009 entra en vigor la ley de... Bueno, supongo que será la nueva ley de abortos, por plazos o lo que sea, ¿vale? Y aquí ya vemos que se sube hasta los 115.000, 123.000. Lo que vengo a explicar es que ahora después os voy a enseñar, bueno, unas declaraciones de una señora de una empresa de abortos, porque hay empresas que se dedican a esto, obviamente, todo está privatizado de este tema, donde explicaba que la aprobación de la ley no había afectado el número de abortos, afirmando de que no había subido el número de abortos desde su aprobación. Y aquí cosas de datos así del tema de abortos y de la mujer me gustaría comentar. Situación laboral de la mujer, el 46% trabajadora por cuenta ajena y el 26% desempleado sin empleo. Otro tema que también respecto al tema del control social y todo este rollo que habíamos comentado antes, los métodos anticonceptivos que había comentado, que no pasa por casualidad, no utiliza el 33%, y aquí vemos que sí que utiliza el condón y eso, el 25%, pero vemos que al final el 70% utiliza método y el 30% no. ¿De acuerdo? Que hay gente que sí y hay gente que no. Vale. Más cosas. Vale. Ahora respecto al tema... A ver. Es que no sé si pasaría directo... Vale. No. Ahora para descansar un poquillo de chapa... primero os comento yo... Esto es un vídeo de la resistencia de cuando fue Alaska a la resistencia. Entonces mi comentario respecto a este vídeo, como sabéis, pues Alaska y Miguel Bosé son muy amigos y es como prácticamente hermanos, se conocen de toda la vida por su profesión. Vamos a ver cómo da su opinión y mi explicación es la siguiente. A lo que se refiere a Alaska en este vídeo es al vídeo que hizo, ha hecho dos vídeos, Miguel Bosé con Daniel Stulin. Hay uno subido en su canal, el otro lo hizo privado, y aquí vemos que se habló poco, pero Daniel Stulin ya habla de todos estos temas que yo estoy comentando. Yo no soy él y mi opinión no son las mismas que la del mismo Daniel, pero solo explicar que a lo que se refiere a Alaska es
a todo el tema que Miguel Bosé podéis ver en el vídeo de Daniel Stulin, y donde se habla un poco de cuáles son sus pensamientos, sus opiniones de esta pandemia a nivel filosófico, a nivel de vida, un poquillo de todo. Pero bueno, es un poco para descansar. Ay. Vale, una reflexión que os quería hacer respecto a este vídeo. Como vemos, en democracia, señores, se debe de respetar los puntos de vista, como ha dicho bien claro Alaska, disidentes. Yo puedo estar de acuerdo o no con la opinión de alguien diferente, pero entre él y yo debe haber un mutuo respeto. ¿Y cómo se llevan los acuerdos? Pues los acuerdos se llevan a través de debates sanos, debates en los que se debate mediante argumentos y mediante aportación de pruebas. Así es como y argumentando y razonando. Así es como se debate y se llevan acuerdos en democracia. Y lo que está haciendo este gobierno es inducirnos el pensamiento único. Lo que hacen los medios de comunicación es inducirnos el pensamiento único. A través del ¿cuál es mi mensaje? Hay pandemia, hay muertos, hay positivos, hay no sé qué. Y están utilizando el coronavirus para implementar lo que para mí son medidas que en democracia real una población que vive libre en democracia real no hubiera permitido. ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace a través del miedo, induciendo a la población en miedo. Y lo han hecho fácil a través del virus, y es que lo han hecho fácil, ¿de acuerdo? Entonces, medidas autoritarias de dictadura sin lágrimas que se han impuesto. Una, toque de queda. 2, vacuna obligatoria que está en camino. 3, mensaje único en los medios de comunicación. 4, la sanción económica. Y que la policía, si incumples alguna de estas normas, es lo que llamamos la policía del pensamiento. Y esto aparece en la película del señor que hemos visto antes, de George Orwell, 1984, la policía del pensamiento. Cosas que y vosotros os preguntaréis, ¿y cómo estás tan seguro de que nos van a obligar a vacunarnos? ¿No? Pues os voy a presentar, ahora lo voy a buscar, que creo que no lo tengo preparado, pero primero, bueno, lo voy a buscar ahora, porque esto es fácil. Es tan fácil como poner en Google vacunación obligatoria en Galicia. Facilí. ¿Vale? Y aquí vemos. Bueno, os lo voy a mostrar así, ¿vale? Titulares. ¿De acuerdo? Titulares. Galicia multará con hasta 3.000 euros a quien no se vacune. Feijóo usará su mayoría absoluta para aprobar en febrero una ley tal para vacunación obligatoria. Más abajo lo pone. Y ya confirma que la vacunación empezará en enero. Claro, ¿ve? El dinero y la vacunación tienen que empezar rapidillo. El Confidencial, vacunación. Feijóo abre el melón de la vacunación obligatoria. ¿Vale? Esto salió también en la televisión en La Sexta, que me lo dijo una compañera. Y el vídeo que os quería mostrar, de otro sitio, ¿vale? Este es el señor, que también lo conoceréis, así en pantalla bien grande. Este es el presidente de Andalucía, el de las olivas, ¿sabes? El que ganó el concurso de lanzamiento de olivas. Bueno, este no es, pero bueno. Este es el coaching de lanzamiento de olivas. Entonces, este señor, por aquí vamos a ver un discurso que, como siempre, todos los discursos de un político español
es apelar a los sentimientos y a las emociones. Por ejemplo, discursos así que si alguien ha visto en el Parlamento ahí el circo de los borreguillos, pues apelan a los sentimientos con el tema de los bares, que ir al bar es de españoles, que es el alma de España, por ejemplo. Entonces aquí este discurso vamos a ver cómo apelan a las emociones con la vacunación obligatoria. Desde el punto de vista legal, la vacuna evidentemente no es obligatoria. Desde el punto de vista legal, aunque existen algunas formas jurídicas que el gobierno de la nación podría plantear, pero lo que sí queremos es que sea obligatoria desde el punto de vista moral. Esta vacuna debería de ser obligatoria desde el punto de vista moral, porque poniéndonos la vacuna no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino que protegemos a los demás. Y evidentemente, si queremos cuanto antes recuperar cierta normalidad, la única manera por ponerte un ejemplo, ¿no?, de ir a una obra de teatro o a una obra cultural o montar en un avión con absoluta o en un espacio cerrado con absoluta seguridad, sería teniendo ese carnet que certifica que uno se ha vacunado, porque si no yo podría decir, no, es que yo me he vacunado ya, ¿no? Y eso ¿quién me lo garantiza? Lo único que lo puede garantizar es el Servicio Andaluz de Salud, y a través de ese carnet certificado, que es el que, digamos, de una manera identifica a las personas que se han realizado esa vacuna. La vacuna evidentemente no es obligatoria. Vale. Desde el punto de vista legal. Típico discurso español de un político, como yo os lo he dicho. Al final lo que usa un político, y lo que también es el problema de la educación, es que a la población se le enseña lo que se conoce como el lenguaje estandarizado. Entonces, ¿qué son? Frases cortas en presente, cosas sencillas de entender, para que lo entienda, que en parte tiene cierto sentido, pero a veces usar un poco de tecnicismos para explicar cosas concretas no vendría mal. Ahora lo que os voy a mostrar esto también me recuerda a, por ejemplo, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del gobierno de Hitler. Pues esto es un ejemplo de propaganda de vacunación, también apelando a los sentimientos, por supuesto. Vale, bueno, no quería hablar de vacunas, pero bueno, acabando hablando un poquillo. Mi reflexión final, para no alargarme con este tema, es lo siguiente. Lo que yo os quería decir, en democracia se debe de respetar la opinión disidente o diferente a la tuya. Entonces, partiendo de estos principios, en el momento en que se censura, en el momento en que se corta la opinión de alguien diferente, en la que tú no estás de acuerdo con ese mensaje, en ese momento hemos perdido la esencia y los principios que consolidan una república, una democracia sana. Entonces, si yo, por las razones que sea, no quiero vacunarme, estoy en contra de la vacunación obligatoria, se me debe de respetar. Que tenga que tomar alguna medida extra, como por ejemplo, pongamos el caso, si yo no me quiero vacunar y toda la población se vacuna, que yo vaya por la calle en mascarilla. Prefiero eso a una sanción económica o a que me lleven a un campo de concentración, como por ejemplo están planificando el gobierno de Canadá. Que eso los medios no hablan, pero hay un vídeo de la oposición canadiense en la que se habla de campos de concentración
para la gente que se niega a vacunarse. ¿Conspiraciones? No lo sé. Ya lo dijo un dramaturgo griego, Equilio de Lusis. No existen teorías de la conspiración, sino realidades de la conspiración. Así que... un resumen de... más cosillas. A ver... Vale, sí. Esto... Y esto. Vale. Esto es ahora vamos a hacer el análisis para España y ya con esto acabo con el análisis de España. A la parte izquierda vemos el titular, en la cual vemos lo que yo os había hablado de donde estamos ahora, de la inflación de la bolsa, y vemos que subió desde los 6.452 puntos hasta unos picos de los 8.100, 8.200, ¿de acuerdo? Vemos además que la del IBEX 35 es la bolsa que más subió con un 25%, ¿no? O un 29%, porque sí, un 25% creo yo más o menos. De acuerdo, ¿vale? Entonces, para que veamos aquí cómo está un poco la mentira, ¿vale? De la cosa, cómo los medios engañan, porque al final todo esto tiene algo detrás. A la derecha os quería poner, os he puesto el ejemplo de Meliá, ¿vale? Y como todos sabemos, el sector hostelero y sobre todo los hoteles es el que más ha afectado. Muchos hoteles están cerrando y a nivel global el sector turístico ha caído un 60%, casi un 70%. Mi opinión es que el turismo está muerto y lo que puede un poco hacer sobrevivir al turismo es que si tú quieres viajar, vas a tener un pasaporte digital y te van a comprobar si tú estás vacunado. Si estás vacunado vas a poder viajar, que no vas a poder viajar. Estas son las normas del nuevo orden, por decir algún nombre. Entonces, continuando con el análisis, como vemos Meliá, este es el análisis del último año. Bajó, las acciones estaban sobre 8 euros y bajó a casi a 3, 2 y pico 3. Se sostuvo. Y aquí vemos que pone, Meliá ha subido, las mayores subidas un 70%. Claro, la subida esta quiere decir que aquí cuando estamos en el pico, es que no sé si lo veréis, pero donde está la barra está más al final, que estamos la acción está sobre 3 euros, subió a unos 5 o 6. Si hacemos la multiplicación de 3 por 1,7 o más o menos ese cálculo, sí podemos decir que ha subido un 70%, pero al final esta subidita que ha pasado en las últimas semanas, que es lo que cuenta la noticia, lo que quiere es una pequeña recuperación. Pero esto es lo que yo me refiero, que ahora es una pequeña inflación que están haciendo antes de la gran caída. Esta es mi hipótesis, ¿de acuerdo? Porque mi hipótesis es que los meses duros van a llegar a partir de abril, mayo del próximo año, 2021. Más cosillas que justifican estas cosillas, ¿sabes? Para decir, no, el turismo va bien porque me ha subido un 70%. Vamos a ver cuál es la realidad, ¿vale? Yo tengo el doble grado en empresariales y en turismo, y sé cómo está el sector turístico y cómo funciona el sector turístico en España, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la noticia que vamos a ver es que el sector turístico depende, las tres principales comunidades autónomas que más turismo reciben son Cataluña, Baleares y Canarias, ¿vale? Entonces, aquí es una noticia que en Lanzarote, que también ahí tiene mucho problema con la inmigración ahora, la isla alcanza casi los 18.000 y pico parados, con una subida del 59% más de desempleos que en 2020. Al final el paro en términos está sobre el 35%, 40% en Lanzarote. Una subida interanual del 74%. Esta noticia es...
del 2 de diciembre de 2020. Estamos a 11. Y la otra noticia es: el PIB de Baleares se hundió un 40,5% de abril a junio. La caída más fuerte de la historia. Y aún es más, ¿sabes? Entonces, las noticias no cuentan la realidad, que al final esta noticia sí dice un 40,5%. Ese 40% realmente será más. La realidad no es la que nos cuenta y lo que nos sale en la televisión. Ese es el mensaje uno de los mensajes con los que os tenéis que quedar. Hay que empezar a dudar de lo que vemos. Y yo creo que... Sí, y yo creo que ya está por hoy. Ha sido una hora larga. Sí, hostia, una hora de chapa. El programa ha funcionado bien, así que buenas noches y